Buenas noches a todos nuestros teleoyentes, yo soy Armando Estebanquito y estas son Noticias 24. En el programa de hoy hemos traído al más grande en el mundo de la informática, al señor Bill Puertas. Buenas noches, señor Bill Puertas. Muchas gracias por haberme invitado el día de hoy. Y I am Bill Gates, no Bill Puertas. Rolly Franco. Hoy lo hemos traído aquí para hablar sobre los elementos avanzados de Java. Sí, pregúntame lo que usted quiera, estoy abierto para usted. Muy bien. Me gustaría saber su opinión al respecto de eso, pero primero me gustaría comentarles a nuestros teleoyentes de qué son los elementos. La sintaxis de un lenguaje define los elementos de dicho lenguaje y combinan las formas para formar un programa. Ya que nuestros teleoyentes saben eso, podemos empezar a hablar sobre los tipos de elementos avanzados en Java. Nos dicen que los elementos avanzados en Java empiezan por los constructores. ¿Qué tiene que decir al respecto de eso, señor Gates? Bueno, para mí los constructores son los que tienen el mismo nombre de la clase, pero no tienen el tipo retorno. Esto se emplea para dar valor a las variables. Tengo informado que toda clase tiene su propio constructor. ¿Eso es verdad? Of course, por supuesto que sí. Oh, muy bien. ¿Y qué tiene que decir con respecto al this? El this. El this hace alusión al objeto sobre el método que se invoca. Disculpa, mi español no es very good. Oh, qué gran información, señor Gates. Quería preguntarle, ¿la sobrecarga es la creación de varios métodos con el mismo método, pero que cumplen parámetros distintos? Afirmativo, compatriota mío. ¿Y qué tiene que decir sobre la herencia, señor Gates? No la que le va a dejar a sus hijos. Con respecto a los elementos avanzados de Java, yo sé que a sus hijos le va a dejar como 30 millones de dólares al más pobre. Hubiera sido más específico. Herencia es el proceso en el cual una subclase adquiere los atributos de una clase fodder. Hay types of herencia. Palabra clave extends and sobreescritura. Tengo entendido que el poliformismo es la cantidad de formas que puede tomar un objeto. ¿Estoy en lo cierto? Sí, tienes mucha razón, amigo mío, mucha razón. ¿Y qué tiene que decir con respecto a la clase intents_of? Primero, amiguito, no es clase, es cláusula intents_of. Sirve para determinar si un objeto es de un tipo determinado. Y con respecto al package, tengo entendido que el package es la colección de objetos para que no choquen entre sí cuando se vayan a aplicar en un programa. Afirmativo again, mi amiguito, afirmativo. Bueno, teleoyentes, eso ha sido todo por hoy. Agradecemos al señor Puertas por venir al programa de hoy. Queremos recordar que nuestros representantes son L'Oréal Paris, Head & Shoulder, Condones Durex y Mi Mamá Me Mima. Esto ha sido todo por hoy en Noticias 24. Carlos, ¿Qué? Carlos, ¿Qué? deberías estar haciendo tu video de programación. Eso es para la semana que viene. No, es para mañana. O sea que... ¡Soy una víctima! Luego de esa interrupción, dejo de jugar Play por ustedes, o sea, imagínense. Si es cierto que lo hago por mi nota también, lo sé, o sea, pero... Un fin. Previamente, en el video pasado habíamos hablado acerca de la sobrecarga, que para refrescarles la memoria era una herramienta fundamental en la programación de Java para que con el mismo nombre podamos utilizar
un método cambiándole las acciones, sin tener que cambiarle el nombre. Eso con función de reutilizar el código y poder mejorar distintos apartados de este mismo. Ahora vamos a hablar acerca de la herencia. ¿Qué es la herencia? La herencia es la capacidad de una clase de adquirir métodos y atributos de su clase padre. Porque sí, en Java podemos tener una clase padre, una clase principal, en la cual vamos a tener definidos distintos atributos y distintos métodos, y podemos tener que desde ella pueden surgir varias clases hijas, las cuales van directamente relacionadas con la clase padre, adquiriendo, como ya dije, sus atributos y sus métodos más importantes. En un ejemplo, tenemos la clase principal llamada deportes. Esta tiene unos atributos como tipo de balón, tamaño de balón, número de aficionados, número de jugadores, tipo de terreno de juego, etc. Tiene estos atributos. Tiene unos métodos llamados mostrar medidas de cancha, mostrar elementos del terreno de juego, mostrar tipo de figura geométrica del tipo de suelo donde se va a jugar. Ahora tenemos que desde esa clase principal llamada deportes van a surgir, por ejemplo, dos clases más, llamada béisbol y otra llamada fútbol. Estas dos clases van a adquirir los mismos atributos de la clase padre y los mismos métodos. Ahora bien, lógicamente el método mostrar medida de cancha no es el mismo para fútbol que como para béisbol. Entonces aquí entra otro de los grandes temas de este video, llamado sobreescritura. La sobreescritura lo que nos permite es que vamos a tomar un método de la clase padre a la clase hijo, donde va a tener el mismo nombre, y lo que vamos a hacer es cambiarle los parámetros para que nos muestre algo distinto, pero sin cambiarle el nombre y realizando la misma función. Por ejemplo, de la clase padre tenemos lo de mostrar medidas de cancha. Para fútbol va a mostrar medida de cancha para fútbol campo 90 metros de largo. Y la de béisbol, unas medidas completamente distintas. Esto es la sobreescritura. ¿Por qué? Porque uno no es igual que la otra. A esto se le llama sobreescritura. Package o paquetes. ¿Qué son los packages? Los packages es lo que tenemos en el lado izquierdo de nuestro código, que está como para crear una nueva clase Java, etc. Estos paquetes están integrados en el proyecto que estemos utilizando, donde podemos crear distintos objetos, distintas clases, etc. Lo que ustedes ya saben. Podemos tener una interrelación de paquetes para validar errores o para reutilizar códigos y clases distintas. Por último, quiero hablarles acerca del polimorfismo. El polimorfismo es la capacidad que tienen los objetos de tomar distintas formas y realizar distintas acciones. Para explicarles todos los conceptos anteriores de una mejor manera en Java, vamos con nuestro compañero Joseph Murillo para que les explique cómo es esta programación en Java. Un saludo, espero que les haya gustado muchísimo. Suscríbanse y denle un buen like. Bueno, ya se habrán dado cuenta de que mis compañeros se extendieron bastante y abarcaron mucho tiempo, por lo que voy a hacer esta parte bastante breve. En esta oportunidad les voy a presentar un programa que escribí aplicando los conceptos de herencia, sobreescritura y polimorfismo. Y dicho programa responde al siguiente planteamiento. Y dice así: crear una clase de deporte cuyos atributos serán el nombre del deporte, el tamaño de la pelota, número de jugadores y las dimensiones del campo. Luego, crear dos subclases de deporte llamadas fútbol y béisbol, las cuales deben calcular el perímetro de sus campos según sus respectivas dimensiones. Y para esto debemos crear un método llamado calcular perímetro. También crear un método que muestre los datos de ambas subclases. Así que vamos a ello. Bueno, aquí está la clase de deporte con los atributos que nos pidieron. Dichos atributos están en Protected porque de esa forma les permitimos a las clases hijas acceder a estos atributos. Y aquí está, aquí vemos que he hecho una sobrecarga de constructores y más adelante les explicaré para qué sirve. Bueno, aquí vemos que tenemos el método calcular perímetro, el cual devuelve un valor llamado suma inicial. Esta suma inicial nos va a ayudar posteriormente a calcular los perímetros de las clases hijas cuando sobreescribamos este método. Y tenemos aquí el método para
mostrar datos. Bueno, ahora toca analizar las subclases. Aquí estamos en la subclase de fútbol y nos damos cuenta que es una subclase porque se utiliza la palabra clave extends. Y entonces es una subclase de deporte porque dice fútbol extends deporte. Como es una clase hija, está heredando todos los métodos y atributos de su clase padre. Pero lo único que no está heredando son los constructores. Por eso debemos hacerle los constructores a las clases hijas, tal como yo hice aquí. Aquí tenemos un método sobrescrito. Este método sobrescrito lo identificamos porque encima del mismo tiene la notación override. Este método es para calcular perímetro y dentro del mismo vemos que hay una palabrita clave que es super. Super nos ayuda a, digamos de alguna manera, utilizar las instrucciones que están en este mismo método, pero en la versión de la clase padre. En este caso el método está sobrescrito para hallar el perímetro del campo de fútbol. Con super estoy hallando la suma de sus dimensiones. Lo podemos comprobar volviendo a la versión de este método aquí en la clase padre, en donde la suma inicial es el largo del campo más el ancho del campo. Y el perímetro de un campo de fútbol sería nada más multiplicar eso por 2. Y aquí me va a retornar el perímetro que necesito. Si nos vamos a béisbol, aquí he sobrescrito el método de tal forma de que a esa suma inicial se le vaya a sumar nada más el largo del campo. ¿Y por qué? Bueno, porque un campo de béisbol es como una abertura entre dos lados y hay un semicírculo en medio. Entonces, yo lo que estoy haciendo es tomar uno de los lados como el largo del campo y la longitud del semicírculo como el ancho del campo. Por lo tanto, el perímetro sería el semicírculo más ambos lados. Y simplemente a esa suma inicial solo hay que sumarle otra vez la dimensión del otro lado. Y me va a retornar el perímetro del campo de béisbol. Bueno, ahora estamos en la clase principal y vemos que he creado un objeto para cada una de las clases que acabamos de analizar. Y ahora hay que hablar sobre el polimorfismo. En primer lugar, si vemos esta línea de aquí, vemos que estamos llamando al método mostrar datos de la clase deporte. Y como ese objeto que estoy utilizando para llamar a ese método no le puse ningún parámetro, él va a mostrar los valores inicializados por el primer constructor, que aquí se lo vuelvo a mostrar, de la clase deporte. En cambio, aquí vemos que ese objeto puede tomar diferentes formas, o mejor dicho, puede tomar las formas de objetos de las clases hijas. Esto quiere decir que, por ejemplo, el objeto un deporte puede tomar la forma de el fútbol y el béisbol, y no al revés.